65. Prepárate. Habéis visto una foto, nada más empezar, de todo lo que hay que preparar simplemente si te quieres ir de acampada. Y ya no te digo si tienes que preparar un viaje y toda la cosa, en fin. Es verdad que hoy por hoy eso es casi ciencia ficción porque a duras penas podemos empezar a salir de la casa y no nos vamos a preparar ni para viajes ni para acampadas. Pero sí es verdad que cuando alguien te dice algo, tú sabes lo que tienes que preparar. Oye, que nos vamos a la playa, sabes lo que tienes que preparar. Que me voy a la nieve, sabes lo que te tienes que preparar. Y el Señor nos avisa hoy en el Evangelio que tenemos que estar preparados para una cosa. Dice el dicho que el que avisa, pues ya sabes lo que te viene, ¿no? Así que vamos a escuchar hoy el Evangelio porque, esto es para escucharlo y no sé si os den ganas de apagar el vídeo después de escuchar este Evangelio. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de las sinagogas. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, ¿qué? No apagáis el vídeo. ¿Que queréis seguir escuchando? Pues bueno, si alguien... Perdón, dejo el libro. Si alguien piensa decir, no, que el Señor dijo esto, que nos excomulgarían, que nos perseguirían, que nos matarían... Pero no fue una forma de hablar. No fue una forma de hablar. Y todos conocemos la historia de la Iglesia y sabemos que se cumplió y se ha cumplido y se sigue cumpliendo en muchísimos lugares donde hay cristianos, donde hay hermanos nuestros que siguen siendo testigos de Cristo con su sangre. Dice el Evangelio que el Espíritu, el Paráclito, recuerdo, Paráclito, el que está al lado de, puesto de pie al lado de, junto a, que es el abogado defensor en un juicio, ¿vale? Este defensor, dice, os guiará a la verdad y os dará la fuerza para ser testigos. La palabra testigo, en griego, se dice mártir. De ahí viene la palabra de nuestros mártires. Hay un montón de palabras del griego y del latín que han pasado en nuestra cultura cristiana a nuestro lenguaje. Pero el Señor nos habla de ser mártires. Y es verdad que a lo largo de siglos ha habido muchísimos mártires que como Cristo han dado su sangre como testimonio pues de la verdad. Los primeros cristianos, hablábamos hace unos días en algún vídeo, fueron martirizados por considerarse ateos, simplemente porque no acudían a los cultos, porque no hacían los sacrificios que todo el mundo y no hacían lo que todo el mundo. Y el Imperio Romano los sacrificó, aparte, pues que el emperador Nerón, que incendió la ciudad, ¿no?, después dijo que habían sido los cristianos, ¿no? Es muy fácil echar la culpa a otros y decir, son ellos, ¿no? Y de ahí el odio a los cristianos en el Imperio Romano y el martirio. Pero eso fue algo coyuntural, porque en todas las culturas, todos los países se han evangelizado sobre la sangre de mártires. Me estoy acordando ahora mismo de los mártires de Corea, de los mártires de Japón, de toda la zona de Asia, han sido martirizados. ¿Por qué? Porque traían una fe diferente a lo políticamente establecido. Os podéis imaginar ya para dónde quiero ir, y es que hoy estamos llamados a ser mártires. Es verdad que a lo mejor no de sangre, no nos van a cortar la cabeza, pero sí estamos llamados a ser testigos de la verdad que vivimos, aunque tengamos que ir contracorriente, o más allá, o diferente, o de otra forma, a lo políticamente establecido. Cuando eres el único que no critica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese momento en el que, ahora que estamos empezando, por lo menos las zonas que estamos en la fase 1 de este desconfinamiento, que ya nos podemos reunir 10 personas, pues claro, cuando nos juntamos las personas, a veces es muy difícil que no terminemos criticando del que no está, obviamente, no vamos a criticar del que está, ¿no? Empezamos a criticar, pero como tú se te ocurra decir, oye, mira, vamos a dejarlo, ¿vale? Que esta persona no está, o a lo mejor sacas la cara por esta persona, oye, mira, a lo mejor ese día tuvo un mal día, hombre, hay que entenderlo, y tal. Como cortes el punto, ya te cortan la cabeza, ¿no? Uy, claro, mira, delante de ti no se puede decir nada, hombre, ¿no? Claro, aquí está el santito, ¿no? O si eres el único que... Pon el ejemplo que tú quieras. Si eres el único que no se emborracha, si eres el único que en la oficina hacemos ahí un
un cambalache para quitarnos horas de en medio, y si tú dices, oye, esto no está bien hecho, en el momento en que alguien levanta la voz y dice, esto no está bien, esa persona molesta. Y no tenemos que tener miedo, como dice aquí, os excomulgarán de las sinagogas, ¿no? Y todo pensará que el que os mate, pues está haciendo el bien. Y en ese sentido, esos son los cristianos que molestan, porque son los cristianos que hablan y dicen, esto no está bien. Y es verdad que en una conversación, ¿no? No sé si os habéis fijado que mucha gente va cambiando su pensamiento según el ambiente, ¿no? El mismo que le parecía una barbaridad, uy, tales cosas, hoy por hoy, si ya el ambiente lo tiene normal, pues ya es normal, ¿no? Y eso respecto pues a normas conforme las leyes salen, ¿no? Sobre el aborto, eutanasia, ideología de género, etcétera, tal, así. Todo este ambiente nos va arrastrando, pero acordaros que solamente los peces vivos son los que siguen nadando contracorriente, ¿no? Hubo un experimento que lo podéis buscar, a mí me lo comentaron y yo lo busqué y me llamó mucho la atención, porque es cierto, ¿no? O sea, a una persona le ponían imágenes y salían varias rayas y decía, ¿cuál es la raya más larga, no? Y la persona acertaba siempre. Pero luego hicieron el mismo experimento y pusieron junto a él unos actores, solo que él no lo sabía, y estaba todo preparado para que poco a poco todos los que le rodeaban decían que la línea más larga era otra. Hasta que la persona, tú la mirabas y simplemente se unía a la decisión del grupo, aunque era evidente que la línea más larga era otra. Pero simplemente empezó a desconfiar de sí. Y ahí es donde cuando una persona no tiene principio, no tiene un convencimiento fuerte, pues empieza a dejarse llevar por el ambiente, ¿no? Y en ese sentido es verdad que todos tenemos que, los cristianos necesitamos vivir en constante discernimiento para ver si lo que me rodea me conviene, ¿no? Si estoy de acuerdo, si va de acuerdo a mi fe o no. Es verdad que lo fácil es que me pongan una norma, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y ir un poquito así en plan, como digo yo, con el machete y la espada. No, pues habrá que discernir y habrá que ver pues en qué momentos pues conviene, digamos, decir las cosas y en qué momento pues a lo mejor conviene callar. Pero no hay que tener miedo, como dice, que el Espíritu Santo, que procede del Padre, dará testimonio y vosotros daréis testimonio de mí. Estamos llamados a dar testimonio, no a, ojo, porque el otro extremo es esta actitud. Sí, la pistolita del dedo. Donde los cristianos empezamos a decirle, tú haces eso mal, tú eres un pecador, tú eres... No. Es verdad que te puedo decir, oye, esto que te estás equivocando, o no estoy de acuerdo con esto, pero a la vez que denuncio, anuncio. Oye, pero es que la verdad es que esto te planifica mucho más, ¿no? Yo recuerdo hablando con chavales, ¿no? En la pastoral de los colegios, donde, claro, cuando te metes en terreno pantanoso, ¿no? La castidad en el noviazgo, por ejemplo, me acuerdo una vez nos metimos de por qué esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Y es verdad que al principio se forma la guerra, pero no basta que yo te diga, no, tienes que esperar, no. Es que te voy a mostrar cómo realmente esto, el amor exclusivo y verdadero, en el fondo es lo que tú quieres. Y te voy a dar motivos, ¿no? No solamente te voy a decir, no, eso es pecado y no lo puedes hacer. Eso no sirve como para las personas, ¿no? Es necesario pues dar testimonio, aún así, sabiendo que te pueden cortar la cabeza igual, ¿no? No hay que tener miedo de vivir nuestra fe sin vergüenza, sin complejos, ¿no? Y hoy Cristo nos lo avisa, ¿no? Es lo que hablábamos. No sirve que le echemos la culpa al mundo de decir, es que el mundo está muy mal y ataca la fe. No es cuestión. Sino que el Señor ha previsto que para que la luz dé testimonio es necesario que se ponga sobre la palestra, ¿no? Y a veces pues tendremos que quedar en evidencia en ese sentido de decir, oye, que se vea lo que yo creo. Y en ese sentido, el Señor no nos ha prometido que bueno, es verdad que este nacionalcatolicismo que en ciertos países hemos vivido, pues ha hecho muy fácil el vivir la fe. Porque toda la sociedad pues compartía una moral católica, pero hoy no tenemos que tener miedo. Más complicado lo tenían los primeros cristianos de Corinto, de Roma, de Filipos, ¿no? De todo ese imperio romano, y ellos simplemente pues vivían lo que vivían y nadie les puede obligar a apostatar de su fe. Simplemente creían en Cristo y vivían su fe cristiana, ¿no? Y así todos los mártires, ¿no? Y es verdad que el martirio pone en evidencia pues la verdad de la fe. Y una última cosa, en esa época, a pesar del martirio, la fe era tan fuerte que era el momento en el que más conversiones había. Hoy, que somos, digamos, como mártires descafeinados, un poquito, es verdad que ese cristianismo de sofá pues no convierte a nadie, porque es más de lo mismo.
Así que si hoy el Señor nos lo dice, pues que no tengamos miedo de dar testimonio, sin ánimo de acusar a nadie, ni ponernos mejores que nadie, simplemente esto es lo que yo creo, esto es lo que yo vivo, ¿no? Y no quiero vivir más de lo mismo, ¿no? No me importa ser el pez que va a contracorriente, porque es verdad que al principio vas tú contracorriente, pero si hay alguien que busque la verdad, esa verdad es Cristo y está en el corazón de todo hombre, vas a ver que necesitan descubrir que hay una verdad en este mundo más allá de lo políticamente correcto o de lo que ahora toca pensar o decir o según lo que el ambiente dicte, ¿no? Pues nada, el Señor nos lo avisó, preparaos, preparaos. Como decía la canción al principio, por ti peleo yo, ¿no? En esta guerra, por así decirlo, en este momento de testimonio, el Señor nos dará la fuerza a través del Espíritu Santo. Pues nada, si no habéis apagado el vídeo y habéis llegado hasta el final, pues bueno, que sepas, prepárate, porque el Señor nos ha llamado para dar testimonio. Hasta mañana y vaya usted con Dios.